Muchachos, buenas tardes. Listo, entonces como habíamos quedado y como lo prometido es deuda, quedamos entonces que semanalmente o cada que tuviéramos un examen no acumulativo, sino un examen en el cual abarcáramos varios temas, entonces íbamos a hacer una hora de explicación. Listo. En este tema vamos a resolver algunas dudas y vamos a explicar algunos criterios que son los más básicos. Listo, entonces empezamos y el tema por lo general que estamos trabajando era geografía política. Listo. Geografía. Listo. Política. Listo. Iniciamos con ese concepto, muchachos. ¿Qué es geografía política? Entonces la geografía política es una rama de la geografía que se encarga de estudiar no solo el ambiente y el territorio, sino su interacción con los seres humanos o con las personas, ¿cierto? Y cuál es la distribución y cuál es lo que hacen las personas dentro de ese territorio como tal, ¿cierto? Hablábamos entonces que según las habilidades o según los criterios que tengan esas personas o según la identidad de esa región, se puede limitar la geografía de X o Y motivo. Entonces, en términos generales, geografía política, es una rama de la geografía que se encarga de estudiar no solamente el territorio, sino también la interacción que tienen los individuos dentro de ella. ¿Correcto? Entonces, para hablar de geografía política, entramos en otro tema. Que dentro de la geografía política hay una división, por ejemplo, que es por ejemplo la división de Estado, ¿cierto? Estado, y hablamos, y Arián nos hacía incluso la aclaración sobre el tema que para que exista el concepto de Estado deben haber tres factores básicos, que son el territorio, otro concepto básico es la población y otro concepto básico, el último, es el gobierno. Correcto, esos son los tres conceptos básicos para que haya un Estado. Recordemos que colocamos el ejemplo que habían poblaciones que tenían su población pero carecían de un gobierno y un Estado. Como ejemplo poníamos, los gitanos. Son un pueblo con cultura, con arraigos, con conocimientos, con una distribución entre ellos política establecida de alguna manera, pero no tienen ni territorio ni hay un gobierno que los represente. Correcto, entonces por eso no cumplen el concepto de Estado. ¿Queda claro esto entonces? Geografía política, ya lo vimos, y el concepto de Estado. Después de ver geografía política y el concepto de Estado, entonces nos íbamos a otro tema muy importante, que era ¿qué? Regionalización. Vamos a ver por acá, esto es muy fácil de explicar. Listo. Ya hablamos entonces que el concepto de regionalización es muy básico. Es la distribución, ¿cierto? O la división que yo hago de un territorio como tal, ¿cierto? Y para ese concepto de regionalización, entonces hablamos que hay varios tipos de regionalización, ¿cierto? Entonces hablamos de regionalización, o antes de hablar de temas de regionalización, vamos a hablar de los 4 ítems importantes que tenemos que tener en cuenta para la regionalización. Primero es que elegir el objeto de estudio. ¿Yo cómo voy a regionalizar? ¿Qué voy a regionalizar? Voy a tener en cuenta las condiciones geográficas, voy a tener en cuenta las condiciones políticas, voy a tener en cuenta las condiciones culturales, y ahí entonces ya tenemos un punto de partida, porque por ejemplo podemos hacer una regionalización hablando de Colombia, hablando del país, teniendo en cuenta las regiones naturales. Entonces nos vamos como un ejemplo, con la Orinoquía, con la Amazonía, con la costa atlántica, con la zona de desiertos, eso teniendo en cuenta las regiones naturales. No, que el objeto de estudio va a ser políticamente, entonces políticamente hablamos, nuestra distribución política es
país, departamentos, municipios, Antioquia, Cundinamarca, Santander, etc. Correcto. Después, escala geográfica. ¿Cuál va a ser mi escala geográfica? Listo. ¿A qué tamaño? Sí, lo voy a hacer desde mi municipio, desde mi departamento, desde mi país, dependiendo de la zona y la extensión que tenga esa zona. Correcto. Colocamos, por ejemplo, el ejemplo, cuando leíamos una escala geográfica, hicimos el ejemplo en clase, cómo hacemos para regionalizar el colegio. Correcto. Nuestra escala geográfica sería en ese caso el colegio. Correcto. La tercera serían los estudios previos. Listo. Y con los estudios previos, entonces ya iríamos a entender que yo hago el estudio, dependiendo entonces cuáles son las regiones, cuál es esa distribución política, para yo saber cómo distribuir toda esa región. Listo. Entonces, dentro de mis estudios previos me doy cuenta que hacia la zona sur está la zona de los páramos, que hacia la zona norte está la zona de los desiertos, que hacia la oriental está la zona de las llanuras. Esa entonces son mis estudios previos para delimitar eso. Y la cuarta es la planificación y graficación. Y los gráficos, es irme ya al papel, irme ya a lo estrictamente gráfico y operativo y hacer entonces la organización de esa regionalización. Ejemplo, cuando hacíamos entonces el mapa del colegio, ese es nuestro colegio y según la regionalización, aquí quedan las canchas, aquí quedan los salones, correcto, por aquí queda el coliseo, etcétera, etcétera. Correcto. Y por último, muchachos, entonces, ¿cómo se separaban las regiones? Entonces hablábamos de regiones climáticas, políticas, y a esos muchachos ya les queda de tarea averiguar el resto. Listo, muchachos, ahora les quede claro, vean el video, repítalo cuantas veces sea necesario para que por favor entonces lleguemos con todo listo a clases. Chao, muchachos.